Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Una vez más, reconocemos en Federico al poeta que ve las cosas del otro lado. Hace 100 años, el poeta escribía desde Madrid a su padre: ¿qué hago yo ahora en Granada? Escuchar muchas tonterías, muchas discusiones, muchas envidias y muchas canalladas. Te suplico que me dejes aquí. Cumplidos todos los plazos y las prórrogas, el día de la lotería se anunció a bombo y platillo en Granada que el legado del poeta llegará al Centro Lorca antes del verano. Un espacio inaugurado hace 2 años, pero sin nada dentro. Entonces, Laura García Lorca, directora del centro por consanguinidad, que no por currículum, dijo que aquel sería un centro de luz. Pero eso es lo que más ha faltado en este proyecto, donde se han perdido casi 4 millones de euros. Y ahora nos hemos enterado de las cláusulas secretas del acuerdo que obliga al protagonismo de la Caixa durante 10 años en todas las actividades del centro, con el logo del banco en la misma puerta, en compensación por hacerse cargo del trampón. O sea, que el Centro Lorca se ha convertido en la Caixa de Bernarda Alba. Y ahora vamos con Alex Rigola, un director de escena que estrena esta noche en el Teatro Central. Ha dirigido durante 7 años la Bienal de Teatro de Venecia, cuyos responsables le fueron a buscar tras su excelente trabajo en la dirección del Giure, y también ha estado al frente de los teatros del Canal de Madrid durante el pasado año, cuando dimitió tras el 1 de octubre por la violencia, dijo, ejercida contra los ciudadanos catalanes. Alex Rigola prefiere no ahondar en este asunto y hablar de teatro, ese organismo vivo que debe cambiar constantemente con el objetivo de agitar al público. Y aunque nunca está satisfecho como director de escena ni como dramaturgo, se confiesa extrañamente feliz con Vania, Escenas de la vida, la adaptación que ha realizado del texto de Chejov y que dirige este fin de semana en el Teatro Central de Sevilla. Alex Rigola ha hecho muchas grandes cosas, pero esta es una cumbre, el gran montaje de la temporada, una propuesta íntima donde sus 4 intérpretes y los espectadores comparten espacio y melancolía. La vida como tema central se puede observar a través de la visión de los personajes y de sus miserias, y nos permite reflexionar sobre la pérdida de rumbo, como si hasta ahora no hubiéramos aprendido nada. Una visión trágica del mundo contemporáneo, donde sus protagonistas descubren que la vida no es como se la habían imaginado. Así es que usted va a llevar a los espectadores a un contenedor para ver a Vania y el reparto de actores que hacen esta obra. Bueno, más que yo, todo el equipo lo que hacemos es regalar a unos espectadores la posibilidad de compartir un momento a través de la pieza original de Chejov, versionada por mí, evidentemente. Sí. Pero lo importante de aquí es que no es tan importante la historia de Vania como las personas que tienes encima de la escena. Yo digo que cada vez me interesan menos los personajes y más las personas. Y yo lo que no quiero que sean actores transmisores de las ideas del autor o del director, sino que el actor mismo sea protagonista y que usando al director y usando al autor aproveche para contarse a él mismo. Que las emociones sean suyas a través del texto de otros. Pero eso reduciendo al máximo el espacio de representación. Necesitas, para que haya esa complicidad y esa verdad, y para que el público pase a ser, de alguna forma, el terapeuta de estos 4 personas que están en el escenario, necesito que sea un espacio reducido de intimidad, en la que ellos se puedan contar, no proyectando la voz, sino de una forma normal, como estamos hablando tú y yo ahora. Pero claro, si siempre estamos insistiendo en que la gente vaya al teatro y que acuda, aquí no pueden ir más de 60 personas, creo, ¿no? 60 personas por función, sí. El coste de este espectáculo no es más elevado por silla que otros espectáculos que se han llevado al Teatro Central, donde tienen grandísimas escenografías, donde precisa de un equipo técnico y artístico en el escenario de tantísimos actores. Aquí son 4, sin apenas escenografía, un espacio cerrado, donde vamos a compartir cicatrices de vida. Uh-huh. Y el poder de la palabra, ¿no? Porque... El poder de estar allá, sobre todo, porque la palabra la oímos muchas veces
y demasiadas veces, a mi gusto, infantilizada. Parece que vayamos al teatro. Fíjate que muchas veces hay una parte de los intelectuales que apreciamos, que les gusta la lectura, sí, les gustan las exposiciones, les gusta el cine, pero odian el teatro. Y yo creo que es porque odian un tipo de teatro. Por suerte, en Sevilla, muchas veces, gracias a la labor de Manolo Llanes, podemos ver grandísimos espectáculos que muchas veces no se ven ni tan siquiera en el resto de España. Pero también este tipo de propuestas, ¿no?, que son de teatro de texto, porque es a lo que yo me dedico básicamente, y que sale un poco de la normalidad. Yo quiero tratar al público de hoy como un adulto, como un parecido a mí. Y demasiadas veces veo que los personajes son menos inteligentes que las personas que los interpretan. Que los están interpretando. Pero así las cosas, Alex, usted que ha dirigido nada menos que en la Bienal de Venecia, que es un poco punta de lanza de todo lo nuevo, que ha dirigido el Teatro Llura durante muchos años, sí, la brevedad al frente de los teatros del Canal en Madrid, porque dimitió. Pero ¿qué está buscando? Ha dicho antes la verdad escénica. Pero yo como espectador, cuando voy al teatro, yo voy dispuesto a que me engañen, pero que me engañen bien. Sí, lo que pasa es que mi médico ya me tiene prohibido ir a ver según qué tipo de teatro. O sea, es evidente que hay diferentes tipos de referencia para cada uno de los espectadores. En todo caso, el mío ya no soporta ni unas voces que simulan o que incluso te cuentan en qué momento tienes que reírte de la frase por sus tonadillas, o que ponen voz de triste, o que ponen voz de contento, pero falsamente contento, y que a veces tienen que proyectar para llegar a una platea de 500 espectadores. Pero, entonces, esos famosos consejos que se utilizan en todas las escuelas de arte dramático, de Hamlet a los cómicos cuando van a representar la prudencia, no atropelles a la naturaleza, ¿eso sigue siendo válido para hacer teatro o no? Fíjate que la mayoría de las cosas que se dicen en ese texto siguen vivos. Lo que pasa es que después no lo aplicamos. Y hay que buscar cómo encontrarme con el espectador de hoy. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante del teatro, en la que en pocas décadas va a dar una zancada muy, muy grande. Lo que no se puede hacer es teatro del siglo XIX en el siglo XXI. Sí. Pero una zancada muy grande ¿hacia dónde? ¿Hacia la reducción? ¿Hacia lo íntimo? No, hacia diversos territorios. Lo que sabemos ya es que el teatro no es uno, sí que son miles. Una cosa es que haya un espacio escénico, pero como muy bien sabemos, en un medio audiovisual como es la televisión, hay teatro documento, hay entrevistas porquería, entrevistas de calidad científicos, entrevistas a diferentes formas de tratar a la política, y porque se dé en un marco de una televisión, tú no estás juzgando ya a toda la televisión. En el teatro aún seguimos juzgando todo lo que sucede encima de un escenario como si todo tuviera que ser igual, ¿no? Y de hecho lo que queremos, o al menos lo que yo intento, es seguir buscando que esto sea una aventura, que de alguna forma cuando tú te traslades al teatro, vayas a vivir algo, que modifique tu respiración. Hay gente que para hacer esto necesita mucho menos que yo como espectador, o sea, que realmente está abierto a comerse un tipo de teatro que yo ya no estoy dispuesto ni a verlo como espectador, ni sobre todo a hacerlo como director de escena. ¿Quiere esto decir que no volvería a montar, por ejemplo, Nixon Frogs, aquella versión que hizo teatral de la película, que a mí me gustó más que la película, por ejemplo? Sí, la película no es que estuviera muy bien. A ver, y nacía sobre todo como un texto teatral. A ver, el problema es que yo ya estoy en otro sitio, sí. Ya. Pondré un ejemplo muy, muy sencillo. Tú vas al cine y hay una casa de campo, sale un plano de una casa de campo del siglo XVIII y dices, oh, qué casa de campo más bonita. Tú vas al teatro, haces una reproducción exacta de esa casa de campo, te gastas un pastón en escenografía y llegas como espectador, miras eso y dices... No dices, oh, qué casa de campo más bonita, dices, oh, qué escenografía más bonita. O sea, tú mismo ya
no aceptas según condiciones. O sea, el juego que debemos ofrecer es no engañar. No te voy a hacer creer que eso es una casa de campo. O sea, no quiero simularte eso, vamos a jugar que estamos en una casa de campo. Para eso no hace falta ya ni construirla escenográficamente. Sí. Y estamos viendo la fotografía que se están viendo, corresponde ahora... Esto es a Giulio Cesare, que se está haciendo en estos momentos, está de gira por toda Italia. Lleva 3 años girando este espectáculo. Esta es una de las actrices que trabaja normalmente con Romeo Castellucci. Una versión que hizo, indudablemente, porque siempre pone su estilo, su forma de entender el teatro, Alex Rigola. También vimos aquí el público que convirtió completamente el teatro en otra cosa, el teatro central. Sí, sí, el público es un viaje poético. De alguna forma, si pudiera, yo hubiera convertido todo el teatro central, que cuando tú llegaras a 2000 metros, todo el teatro central fuera la cabeza de Federico García Lorca, y de alguna manera entraras por su nuca, sí, para entrar dentro del cerebro de García Lorca, que es lo que había dentro del escenario. Qué lejano, Federico, de todo lo que se está viviendo en Granada, pero eso es otra cosa. Por cierto, este montaje de Vania tiene un poco que ver, o bebe de un paso más, de Cenizas de Poeta, era el de Pasolini, que era también... Sí, el Poeta de las Cenizas. Que nos metía... Entonces éramos 30 personas, los afortunados, que podíamos entrar en el contenedor. Sí. Es en una evolución, como decía, de buscar un trabajo actoral muy, muy cercano, no de realidad, porque no existe la realidad en el escenario, sí, en el momento que tú tienes que memorizar un texto, pero sí de encontrar una verdad en la que confluyan espectador e intérpretes. Esto que estamos viendo pertenece a Vania, ¿no? Esto pertenece a Vania, sí. La semana pasada, el fin de semana pasado, se puso en Madrid el famoso Monte Olimpo, que vimos juntos en Sevilla, digo porque yo le vi que estaba aquí cuando se hizo en Sevilla hace 2 años. En Sevilla, hasta la prensa más conservadora bendijo aquello. En Madrid sigue habiendo catetos, algunos sectores, porque lo han criticado y han puesto el grito en el cielo. Hay varias mezclas. Hoy en día parece que los medios de comunicación, ¿no? Acaba de firmar una película Steven Spielberg donde el teórico cuarto poder pone entre la espada y la pared con los papeles del Pentágono al Estado, ¿no? Hoy eso, al menos aquí en España, parece totalmente imposible, ¿no? El cuarto poder ya parece que no existe porque este cuarto poder es parte de muchísimas empresas o de propios entes públicos que no permiten según qué. Entonces es muy complicada esta situación. Antes ya del estreno de esta obra salían noticias juzgando el espectáculo de personas que no habían visto el espectáculo. Sí. Hay algo de usar a cualquier precio lo que tengan a su alcance para hacer política de la mala, sobre todo. Pero usted pegó el zapatazo después del 1 de octubre. Dijo que 4 meses duró en el cargo como director de los teatros del Canal, ¿no? Sí, estuve preparando toda la temporada. ¿Y la dejó hecha? La dejé hecha. Y se fue, lo que leímos era que por la actuación de la policía el día 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Que usted es catalán, como obviamente sabe que no es exactamente así. ¿No es así? Les recomiendo que lean porque tampoco me apetece mucho más hablar sobre eso. Sobre todo porque a mí hubo una persona, el consejero de Cultura de Madrid, que me dio esa posibilidad y esa confianza, y yo estuve con él hasta que decidí dimitir por otras cuestiones que se montan allá, pero que tampoco quiero darle más peso, pero no sería porque eso podría perjudicarle. Pero no sería que le ayudaron un poco a tomar la decisión. No, para nada. Fue personal la decisión. Para nada. No, los hechos me obligaron a salir de allí. ¿Y cuesta más decir sí? ¿Qué tiene peores consecuencias? ¿Decir sí o decir no? Depende a lo que se diga sí o a lo que se diga no.
En todo caso, yo recomiendo lo que el cuerpo te pida. Al final, pasados los años, eso se agradece. No, cuando uno está trabajando como artista, y eso continuamente hace juicios. De hecho, lo que pone es situaciones complicadas encima del escenario para que el público se vea reflejado. Eso te obliga continuamente a estar contigo mismo y a juzgarte a ti mismo, ¿no? Y si tú quieres seguir trabajando con esa libertad, pues al final tienes que tomar una serie de distancias que permitan que tu ética esté por delante de todo. Todos nos equivocamos, ¿eh? Todos cometemos errores y creo que eso tiene que estar permitido. Pero lo que no puede ser, yo creo, es seguir cometiendo el mismo error sabiendo que lo estás cometiendo, ¿no? Esto ya es una perversión. ¿Usted se considera un hombre libre? No, para nada. No. Estoy censurado absolutamente por mí mismo, pero miro de estarlo lo mínimo posible. Por cierto, hizo un espectáculo que se llamaba El policía de las ratas, ¿era, no? Sí, sí, sí. Y que presentamos también aquí en el Teatro Central de Sevilla. Sí, porque aquí se ha visto en gran parte... Casi todo lo que he girado. Sí, en el Teatro Central de Sevilla, sí. Sí, y para mí es un honor, porque seguramente es de los teatros más prestigiosos de toda España. De hecho, algunos programadores nos hemos desplazado varias veces hasta Sevilla para decidir si comprábamos o no un espectáculo en nuestro teatro donde estamos en ese momento trabajando. No solo, yo he llegado a venir a Sevilla para llevarme espectáculos a la Bienal de Venecia, o sea que... El otro día se lo pudimos decir a la cara a Manolo Llanes, que estuvo con nosotros, que ahora lo han nombrado la semana que viene, o sí, la otra, sí. Caballero de las Artes y las Letras. Sí, y yo le dije, Manolo, a ver si aquí en Andalucía por lo menos te dan un llavero. Pues la verdad es que en casa el herrero no. Pero bueno. No, pero es verdad que hace falta un reconocimiento. Estamos ante uno de los grandes programadores internacionales que como siempre, hay un reconocimiento por parte de la profesión, porque todos sabemos quién es Manolo Llanes, pero en cambio en el día a día de la calle esto muchas veces no sucede. En este campo y en tantísimos campos, ¿eh? También bueno, es que cada montaje de Alex Rigola siempre nos ha sorprendido, cosa que se agradece, porque cuando se le ocurrió poner 2666, ya que estamos hablando de El policía de las ratas, de Bolaño, sí. El libro, el tocho, aquello, pero ¿qué ha hecho Rigola con 2666? Y fue un espectáculo que además fue muy reconocido, que también vimos aquí, claro. Sí, pues de hecho yo tengo una anécdota sobre este espectáculo. Manolo, que es un hombre bohemio y de la noche, una vez en una de las llamadas que le hago, me dice, Alex, llevo 10 días encerrado en casa, no sé si eran las vacaciones o qué, y dice, ¿pero qué haces? Que no sales ni nada. Y estoy leyendo una novela que no he podido parar de leerla durante todos estos días. Pues dime cuál, porque con Manolo compartimos el placer de la lectura. Y me dijo que era 2666. A la Semana Santa siguiente yo la compré y también me quedé 7 días encerrado leyendo la novela. Y de aquí nació nuestro amor, ¿no? Sí. hacia este autor. Ayer me llegó a mí el último libro de Bolaño, que ya tendrá, porque creo que se había editado. De hecho, esto es una reedición porque es uno de los primeros libros de Bolaño, no de los últimos. Sí, que escribió a 4 manos. Sí. Bueno, dígame, usted que ha estado en Venecia, que ha dirigido en Madrid, que ha hecho casi todos sus espectáculos, se han hecho en español o en castellano y han recorrido toda la geografía. ¿Por qué los mejores o los directores con más proyección salen de Cataluña? Los espectáculos, las compañías más internacionales salen de Cataluña. ¿Son los que mejor teatro hacen? En un cierto momento creo que esto ha sucedido, pero son momentos históricos en los que estas compañías nacen por diversas situaciones, ¿no? O sea, sí que hubo una generación de mediados de los 70 donde nacen desde Joglars, Comedians, Teatre Lliure, posteriormente la Fura dels Baus,
y hay todo un gran movimiento. Después hay una generación mía que también queda apoyada por los teatros públicos, pero en estos momentos yo creo que Madrid también es una fuente mucho más creativa en estos momentos, creo, que Cataluña. Sí, pero las compañías más consolidadas son las catalanas, la Cubana, la de Tricicle. Sí, bueno, pues, están todos por encima ya casi de la edad de jubilación, ¿eh? O sea, ahora me está hablando de unas compañías. Hay mucho más que esto, ¿eh? O sea, prefiero hablar yo, o sea, sin quitarles todo el mérito, porque nosotros venimos de eso. O sea, nos hemos alimentado de ese teatro, pero hay, por ejemplo, la compañía de Nau Albet y Marcel Borràs, que podráis ver, creo, algún día, no sé si es esta temporada la que viene en el Teatro Central, con Mamón, sí, o el señor Serrano, que están investigando con vídeo. Son compañías de una proyección internacional que en estos momentos, como compañías jóvenes, hay que estar detrás de ellos. Bien, se incorpora a nuestra mesa Alex Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dará las instrucciones ella. La sonrisa me da miedo, ¿eh? Sí, no, que va. Ahora ella será la que dé las instrucciones. Sí, bueno, es una instrucción muy sencilla, que hay que responder de una manera muy breve, nada más, a estas preguntas. Eso. Vamos allá, a ver. Cuestionario rápido. Si podré hacerlo, venga. ¿Teatro es lo mejor que hace, Alex? No lo sé, eso no puedo decirlo yo. Si teatro o vida. Yo comparto en estos momentos dos grandes placeres. Uno son las artes escénicas y la segunda son mis hijos. ¿Dónde ha encontrado más verdad? ¿En el escenario o en la vida? La vida, hombre, en la vida. O preparando los espectáculos de teatro, que también es vida. ¿Y dónde has sido más feliz, en el teatro o en el amor? Fíjate, este espectáculo que traemos, que es Vania de Chekhov, parte de una premisa, sobre todo, de Schopenhauer, que es: la vida es básicamente sufrimiento. Y esto, que puede parecer un pensamiento pesimista y que ya era la base de los griegos, con la que hacían las fiestas dionisíacas, donde te avisaban y te contaban historias trágicas absolutamente desastrosas, donde padres matan a hijos, hermanos matan a hermanas, hijos que copulan con las madres. Te metían las historias más macabras para recordarte que la vida es muy dura, que en cualquier momento puedes morir y que por lo tanto tienes que disfrutar. Schopenhauer iba a lo mismo, y de hecho Vania va exactamente de lo mismo. Por lo tanto, eso de la felicidad es un cuento. Lo que importa es ir gozando más o menos. Sí, pero no nos ha respondido. No ha respondido. Sí, espera. Sé qué pregunta era. No, era más placer. Me has pedido una respuesta corta. Claro. Pero, bueno, vamos a otra. ¿Qué república proclamaría hoy mismo? Uy. No sé, ¿eh? No sé qué república. Pues entonces seguimos con la monarquía. Pero la república, la misma república, eso seguro. Bueno, y en este momento, ¿quién sería? Y sobre todo la república de las izquierdas. Y en este momento, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Cualquier payaso. O cualquier persona que es capaz de reírse no solo de su entorno, sino sobre todo de sí mismo. Y eso es el oficio del clown. ¿Quién será el bombero que apague el fuego de Cataluña? Es que no es el fuego de Cataluña, están muy equivocados y os venden una moto que no es. Bueno, es el fuego de España. Bueno, pues es un problema que hay que solucionar con todas las particularidades que hay. Y mientras se culpen allá, más independentistas habrá. O sea que si creemos en una España culturalmente muy plural y con todas sus formas, no hay que cegarnos en pensar que eso es un problema
racional, racista nacionalista o un problema de no querer repartir sus dineros. Ese es un error que están vendiendo, porque lo que no interesa es que haya una verdadera república o que haya una verdadera revolución en el resto de España. Yo no soy independentista, pero entiendo perfectamente a los independentistas. Pero no os equivoquéis, ¿eh? No es un problema de supremacía de raza en la que no quieran nada que ver con el resto de España. Esto puede ser una minoría, que de taraos hay en todos los sitios, pero no es ese el problema, ¿eh? Bueno, vamos a saltar algunas preguntas, porque Sí. si no, hoy no... Vamos con ellas. ¿Las reglas están para cumplirlas o para saltárselas, Alex? Brevemente, a ver si puede Sí, ser. claro, en eso es, sobre todo, las reglas, o sea, en el teatro, por ejemplo, lo más importante es el movimiento. De hecho, el último libro que ahora estaba leyendo de Oliver Sacks se llama En movimiento. Tú sabes que uno de los animales que lleva, organismos vivos que lleva millones y millones de años viviendo, son las medusas. Y es por su capacidad de adaptación, ¿no? O sea, tenemos capacidad de no estancarnos, de no querer cerrarnos y de estar abiertos al movimiento, o seremos prisioneros de nosotros mismos. Vamos a los favoritos. Vamos a los favoritos. Bueno, vamos a ver. Teníamos una pregunta también que sí que nos interesa. ¿Todo en la vida se puede tomar a broma? No, pero No. se debe bromear en la vida. Se debe bromear. Lo digo porque al hilo de esta pregunta traemos el libro que nos ha elegido, Una broma infinita, que es la selección que ha hecho del libro. ¿Por qué ha elegido este título, esta novela? Bueno, esto es una de las grandes novelas de final del siglo XX, en la que hace un retrato, sobre todo, de un pensamiento de la sociedad occidental muy exagerado, pero es una grandísima novela en la que trata principalmente del tema de la adicción, la adicción en todos los campos, y desde paralelamente en dos territorios. Un centro de desintoxicación, en una misma calle hay un centro de desintoxicación y pasamos por multitud de casos de las personas que están dentro, y por otro lado tenemos a una escuela de tenis de alto rendimiento, donde los chavales de 12 a 15 años empiezan a experimentar, tener sus primeras experiencias con la droga. Pero Hay que esta es una leerla. parte de la historia, Sí. pero hay adicción amorosa, adicción familiar, Sí, adicción sí. en... Hay de todo un o sea, poco, hay de todo, o sea, hay un movimiento terrorista quebequés que tienen también una película en cinta, un de VHS, Sí. que te provoca una adicción. Es una novela altamente recomendable. No es cortita, pero... Pero vamos a otros favoritos que nos Por tenemos. cierto, Pero quedamos sin esta tiempo. tapa que me ponéis es totalmente falsa. ¿Cuál? La broma infinita. la portada. La portada. No solo la portada, porque este es un volumen que debe hacer como 3 o 4 veces ese. ¡Ay, qué tramposos sois en la televisión! Pues debe ser eso. Debe ser Para eso. animar a la gente que entre a leerla. A ver. Bueno, no es ninguna broma la película que nos has elegido, desde luego digo que no es ninguna broma el argumento. París, Texas. ¿Por qué esta película brevemente? Porque ya nos quedan 2 minutos. Bueno, pues para mí es una película que también hace... Es un regreso, ¿no? Una vuelta. Primero, todo el paisaje lo encuentro maravilloso, y hay una serie de escenas como las que tienen Travis y el personaje de ella, que no me recuerdo la actriz, Kinski, Natasha Kinski, que son una maravilla, que son en los pocos momentos que se habla de la película, hace una visita a un Estados Unidos que los que no hemos vivido allá lo encuentro maravilloso, pero sobre todo la historia en sí que hay detrás, me parece que guiones desde Sam Shepard. Ajá. Muy bien, no tenemos tiempo para ¿El repasar cuadro más cuál es? favoritos. Pero al No, menos- sí, bueno, la imagen que nos había elegido es la de Es una los instalación de los hermanos Chapman. Ah, los hermanos Chapman, sí. Si no los conocéis, son una no, maravilla. sí, Hemos visto en el Centro de Arte Contemporáneo Ahí de tenemos, ahí Sí, tenemos. sí. Málaga se han visto exposiciones muy interesantes. Los hermanos Fíjate, Chapman. Sí. fíjate sobre el holocausto. Bien. ¿Y la ciudad que elegida al menos? Venecia,
Venecia, que le encanta Ahí, Venecia. claro, Estuve 7 años viviendo en Claro, Venecia, no claro, podía que ser Venecia otra. es Bueno, una maravilla. vamos a ver cómo ha quedado Ale Rigola de su paso por el programa, a ver cómo ha quedado. Nuestro fotomatón. Ay, ay, ay. ¿Se reconoce? Sí, falta solo la nariz de payaso y para el resto Vas vamos a ir adelante. sonriendo. Bueno, ha sido un placer y feliz estancia en Sevilla y en el Teatro Central y hasta la próxima. Seguimos. Seguimos Ale, muchas gracias. En movimiento. Muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos aquí. Ya saben que pueden volver a ver este programa a las 11:15 de la noche en YouTube y en Televisión a la Carta. No lo olviden. Disfruten con la cultura y con el teatro hoy. Buen fin de semana.